Así ya aclaramos todo. Una consulta. ¿Sí? En el quiz, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta el día antes del quiz o hasta la semana anterior? O sea, la semana pasada. No, el quiz día 1. Ya, Hasta los contenidos día día uno. 1. Es decir, Ya, todo incidencia y orden. Porque a partir de hoy ya, empezamos con axiomas de congruencia y eso para ningún motivo entra en el quiz. ¿Ya? ya, profe. Ya, Generalmente vamos a tratar de cuadrar solo hasta una semana antes. ¿Ya? Entonces, si tenemos el quiz el jueves, hasta el jueves anterior. Hasta el jueves que pasó, digamos así, que justamente fueron el jueves, recordemos que lo dedicamos a los ejercicios de la guía. ¿Ya? Entonces, los contenidos, digamos, resumidos a grandes rasgos pueden estar en preguntas de estilo de la guía o muy parecidos a los de la guía, o bien de la guía. Entonces, la fecha actualizada, digamos, que es la del primer control, ¿ya? Que está ahí. Entonces, que sería para este jueves. Y la otra modificación que fue, porque era el segundo quiz, porque el otro quiz quedaría más o menos pegado, entonces se empujó hasta el 3 de noviembre, sí. Entonces ahí, digamos que en noviembre probablemente va a ser un calendario más apretado, porque si se dan cuenta tenemos quiz, quiz, prueba, ¿ya? De todas maneras está pensado así justamente para que los quiz, digamos, sean una directa retroalimentación respecto al certamen, ¿ya? Entonces con la práctica de los quiz, digamos, nosotros vamos a suponer eh, tratar más o menos bien el tipo de contenidos respecto a eso, ¿ya? De todas maneras, recuerden que esto está en el Classroom y en el caso nuevamente de que vaya una modificación, bueno, primero lo vamos a conversar en clase, ¿cierto? Y luego vamos a actualizarlo en el archivo correspondiente, ahí para evitar cualquier duda y cosas para el estilo. Y bien, eso sería. ¿Cómo van con los ejercicios? Como pregunta para saber nomás. Profe, ¿Sí? le tengo una duda yo con un ejercicio igual. ¿Sí? Espérame, lo tengo acá, anotado. La definición 6 de orden, ¿puedo ocupar el axioma de orden del segmento como recta? ¿Puedo? La definición. ¿Cómo, ¿De recta como segmento? ¿Para qué pregunta Para sería? para el ejercicio 3. Porque ahí habla como segmento, pero para poder ocuparlo para el ejercicio tendría que ser como recta. Ah, sí, claro. Uno lo toma ¿Se como puede? recta. Sí, lo toma como recta y lo que a uno le asegura en el fondo de que el segmento, un caso particular de la recta, sería el axioma Ujú. 2.4, si no me equivoco, que es ¿Ya? el que nos dice que dados 3 puntos, solo uno y uno de ellos está entre los otros dos. Eso es lo Ujú. que nos asegura en el fondo que ese punto está en el interior del segmento, digamos en la recta, pero en particular en el segmento. Así que sí, Sí, ya. sí, lo trabajas para la recta y digamos como el segmento lo tratamos como un caso particular del segmento. Dado estos 2 puntos, ahí no hay ningún problema. ¿Ya? Pero digamos, Profe, vale la pena mencionarlo según este axioma, ¿sí? ya. Y lo otro que como que entre comillas me complicaba con los ejercicios que estaba haciendo, siempre voy a tener que colocar al lado el axioma que estoy utilizando. ¿Es obligación eso? ¿O Digamos puedo que solamente que puede no? dar el enunciado del axioma, pero creo que, o sea, yo recomiendo citar, digamos, por el número, porque así es mucho más sencillo ir a buscar posteriormente. Ah, ya. ¿Ya? Porque claro, Ya. ustedes podrían colocar solo el enunciado, pero a la vez les facilita el trabajo que coloquen por axioma 2.4, pasa tal cosa. Que en vez de colocar dado que sucede esto, sucede esto, sucede esto, entonces esto, mejor ¿Sí? utilizamos dado. Es como generalmente cuando en una demostración, digamos, utilizamos por teorema 1, se tiene lo pedido, por ejemplo, ¿cierto? Ya. O muchas veces, como allá en los libros, la demostración de este teorema es directa por definición 5, ¿cierto? Entonces, pero utilizamos más o menos el mismo tipo de notación. Ya, profe, gracias. De nada. Bueno, entonces ahí nuevamente animarlo a que trabajen en estos ejercicios y no durante el tiempo. Hasta ahora ahí Benjamín me mandó una pregunta bastante bien formulada también. Al menos es de aquel de quien he recibido una buena pregunta.
Así que para motivarlos nuevamente y esperar que no, el miércoles en la mañana, el miércoles anoche, digamos, me lleguen muchas preguntas. ¿Cómo puede ser asociado? Bueno, hoy en la mañana temprano les liberé también el material de la semana 3. Entonces, como verán, vamos a comenzar con los axiomas de congruencia, que es un tema mucho más extenso que los otros dos. Sin embargo, vamos a hacer uso también de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a reducir la cámara así. Entonces vamos al capítulo 3 de los axiomas de congruencia. Y que como introducción, notaremos que cuando se piensa en la forma y el tamaño de las figuras geométricas, surge de un modo natural la posibilidad de que dos o más figuras coinciden. El paso siguiente de nuestro trabajo consiste en establecer una relación que incluye esta posibilidad en el tratamiento geométrico. Vamos a denominar congruencia a esta nueva relación. Será suficiente establecer sin definición dicha relación para segmentos y ángulos, y después extenderla mediante definiciones para otras figuras u objetos geométricos. En adelante podremos hacer afirmaciones como que el segmento AB es congruente a un segmento CD, o bien el ángulo ABC es congruente con el ángulo DEF, mientras que la relación de congruencia será denotada por el signo primitivo, bueno, ya conocido, ¿cierto? Por congruencia, por isomorfismo, por un montón de relaciones, ¿cierto?, que utilizan esto. Y así, anteriores afirmaciones se podrán escribir como el segmento AB es congruente con el segmento CD, o bien el ángulo ABC es congruente con el ángulo DF. Así vamos para nuestro primer axioma de congruencia, el axioma 3.1, más conocido como el axioma de la construcción del segmento. Entonces, consideremos el segmento AB, un segmento cualquiera no nulo, y la semirrecta CE, con origen en C, donde, bueno, como ya dijimos, el de origen en C, ¿cierto? Entonces, existe en la semirrecta CE un único punto de tal que AB es congruente con este segmento desde el origen de la semirrecta hacia este nuevo punto. Entonces, en particular, lo que me quiere decir este axioma de la construcción del segmento es que si yo tengo una semirrecta, y como sabemos que la semirrecta es un caso también, es digamos, uno de los conjuntos que forman la recta, entonces en una semirrecta existe un punto, un único punto, tal que lo podemos fijar de la manera que sea congruente con algún otro segmento en cuestión. ¿Ya? Entonces, supongamos tenemos aquí el segmento AB y tenemos la semirecta CE, entonces se puede fijar un punto en algún lado de estos, tales que este segmento es congruente con el segmento dado. ¿Ya? Entonces, el axioma 3.1 nos permite encontrar segmentos congruentes en rectas o en semirectas. ¿Ya? Entonces, cuando queramos construir, ¿cierto?, un segmento congruente a otro, lo podemos hacer mediante el axioma 3.1. En términos prácticos, este axioma afirma la posibilidad de construir o trasladar un segmento haciendo uso, por ejemplo, de compás y regla, o regla y compás. El compás sirve para trasladar la magnitud del segmento y la regla, sin numeración, para trazar la recta. Ya hablando de forma constructiva. Como construcción básica, construir con regla y compás un segmento en una semirrecta dada. Consideremos el segmento B. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el segmento B. Para la construcción vamos a hacer los siguientes pasos consecutivos. Con centro en O y radio AB. Entonces tomamos la medida de AB. ¿Mirando la pizarra? No, Ah, ya. estamos pasándole solo la manito por arriba. Ah, yo Sí. pensé que estaba, porque tampoco se ve que pase la manito por arriba. Ah, ya. ¿Y ahora se ve eso? No. ¿Tampoco? Ah, ya entiendo. Por eso que lo veía que usted mostraba, pero no. Y entonces vamos a compartir todo mejor. Vale, ahí sí. Ahí se va a ver todo. Bien, entonces tenemos un segmento AB dado. Y para construir un segmento, digamos, esto va a ser un poco ilustrativo porque dada la situación actual, no vamos a tener ahí un compás, ¿cierto?, para hacerlo en papel y hoja, que generalmente hubiera sido la practicidad de esto. Bueno, entonces tomamos el radio AB, es decir, la medida de AB, y nos centramos en O, ¿cierto? Entonces trazamos el arco que corta a la semirecta OX, en este caso va a quedar algo así, ¿cierto?
va a quedar así el arco. Y entonces este segmento pedido, o sea, el segmento obtenido es el segmento congruente al segmento B. ¿Ya? Entonces por eso decía que era más o menos fome, en este caso la construcción, si dependiendo de las aplicaciones que uno tiene, ahí como futuros matemáticos, ¿cierto? Les recomendamos algunas de ellas, igual, no sé si conocen, por ejemplo, la GeoEnso. Entonces esa es una deconstrucción que les puede permitir hacer cosas como esta, de tener un compás, tener un transportador y construir figuras. Digamos, vamos a saltar este tipo de aplicaciones esta vez por algo de que nos estamos centrando en la axiomatización. Entonces vamos a utilizar nosotros el axioma 3.1 para asegurarnos de la existencia de un segmento congruente a otro en una recta o bien en una semirrecta. ¿Ya? Esa va a ser nuestra utilidad. Bien. El axioma 3.2, es decir, el segundo axioma de congruencia, nos establece que la congruencia es una relación de equivalencia. Es decir, cumple las siguientes tres propiedades de la relación: de ser reflexiva, ser simétrica y ser transitiva. Entonces, que la congruencia sea reflexiva nos dice que cada segmento es congruente consigo mismo. Por ejemplo, el segmento AB es congruente con el segmento BA, para cualquier segmento AB. Entonces, recordemos que como dijimos, vamos a iniciar esta definición para segmentos y ángulos y luego lo vamos a extender para otras figuras. Mientras que la simetría nos dice que, dados dos segmentos congruentes, el segmento AB es congruente al segmento CD, entonces el segmento CD es congruente al segmento AB. ¿Cierto? Eso es lo que dice la simetría. O sea, en el fondo que no nos importa el orden de la escritura. Mientras que la propiedad transitiva necesito tener dos congruencias. Entonces tenemos el segmento AB congruente al segmento CD y el segmento CD congruente al segmento EF respectivamente. Entonces nos asegura que el segmento AB es congruente con el segmento EF. ¿Cierto? Estas son de las propiedades más que supongo que ya más conocen, porque han trabajado harto con relaciones. El axioma 3.3 nos dice que, considerados tres puntos, A, B, C, puntos de una misma recta que denotaremos por la letra A minúscula, y consideremos tres puntos distintos a estos, A', B' y C', que pertenecen a A, o bien a otra recta que llamaremos B minúscula, de tal forma que B está entre A y C, y que P' está entre A' y C'. Entonces ahí podemos ver los dibujos, ¿cierto?, que nos ilustran más o menos esta idea. Ahora recordemos que tanto A y C pueden estar cambiados de posición, o digámoslo así, permutar A con C y sería la misma figura, solo que estaríamos viendo como la simetría, ¿cierto?, su reflexión. Entonces nos dice este axioma que si el segmento AB y el segmento A'B' son congruentes, y además tenemos que el segmento BC y B' y C' son congruentes, ¿cierto? Así, los que tenemos aquí con una línea de acá y los que tenemos con las dos líneas de acá son congruentes, entonces nos asegura que la totalidad del segmento AC y A'C' son congruentes. Entonces si notamos, en la figura, tenemos, ¿cierto?, acá el segmento AB, bueno, hasta aquí arriba en realidad, con los dos rayitas tenemos el segmento, bueno, tenemos AB y A'B', ¿cierto? Estos dos son congruentes. Por otro lado, nos asegura además que si tenemos BC y tenemos CB congruentes, nos dice que entonces la totalidad del segmento también es congruente. Eso se puede expresar, como dice aquí abajo, como la suma de segmentos congruentes. En otras palabras, la suma de dos segmentos congruentes sigue siendo un segmento congruente. ¿Ya? Eso es lo que se expresa, digamos, como que todo el segmento AC es congruente a todo el segmento A'C'. Por otro lado, el punto 2 nos dice que si consideramos el segmento AB congruente al segmento A'B', y consideramos AC congruente a A'C', es decir, todo el segmento de esta vez,
más conocido como la diferencia de segmentos congruentes, nos permite concluir que el segmento BC y B'C' también son respectivamente congruentes. Entonces, este generalmente se utiliza mucho, y más que enunciarlo, muchas veces en vez de hablar del axioma 3.3, se habla justamente como la suma o bien la diferencia de segmentos congruentes. Lo propio que hicimos con el segmento lo vamos a extender hacia el ángulo. Entonces consideremos el ángulo entre las semirrectas OA y la semirrecta OB, que recordemos que esto también lo podemos escribir como el ángulo AOB, de una manera mucho más sencilla. Entonces consideremos el ángulo AOB un ángulo cualquiera, O', un punto de una recta L que está situada en el plano pi. Entonces, observemos aquí el dibujito. Entonces consideremos pi, que contiene a L, o de borde L, cualquiera de los semiplanos en que L divide al plano pi. Y la semirrecta O'C', una de las semirrectas en que O' divide a la recta L. Entonces, existe una semirrecta única, O'D', O'D, situada en el conjunto o en el semiplano de borde L, unión la recta, tal que el ángulo AOB es congruente con este nuevo ángulo C'O'D. Entonces, por construcción, en el fondo nos dice que tenemos este ángulo aquí dado, y dada una recta, nosotros podemos fijar, por construcción de segmentos, sabemos que podemos encontrar siempre un segmento OA o O'C' congruente al segmento OA. Y dada esta construcción, podemos encontrar un punto en este semiplano de borde L, entonces ese punto se llama D, de tal manera que el ángulo C' o' D es congruente al ángulo AOB. Entonces, de la misma forma que antes podíamos siempre construir un segmento congruente a otra, esto quiere decir que dado un ángulo, y en una recta podemos construir un nuevo ángulo congruente al anterior. Entonces, que nos habla aquí de plano dividido, ¿cierto? Lo único que quiere decir es que este ángulo lo vamos a construir hacia abajo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque consideremos acá, dice sea pi de L, cualquiera de los dos semiplanos que divide, eh, que L divide a dicho plano. ¿Ya? Entonces decir que este ángulo puede estar hacia abajo o bien puede estar hacia arriba, y sabemos que eso no va a cambiar el hecho de que sea congruente con un otro ángulo de igual medida. Entonces, cuando queremos construir ángulos congruentes a otro, dada una recta, o por ejemplo en una figura nos apoyamos en uno de los lados, ¿cierto? Se utiliza el axioma 3.4 para, digamos, argumentar o asegurarnos de la existencia de este nuevo ángulo congruente. El axioma 3.5 nos expresa que la relación de congruencia entre los ángulos también verifica ser reflexiva, simétrica y transitiva, es decir, una relación de equivalencia. En términos similares al axioma de segmentos, vamos a tener que dos ángulos, ¿cierto?, son reflexos o reflexivos si el ángulo AOB es congruente con el ángulo BOA, ¿cierto? Perdón, reflexivos que sea el mismo. AOB es congruente con el mismo, ¿cierto? Con AOB. En cambio, la propiedad simétrica es la que nos asegura que si tenemos AOB congruente con X o' Y, entonces también podemos cambiar el orden, ¿cierto? Que el ángulo X o' Y también es congruente al ángulo AOB. Y por otro lado, la propiedad transitiva, si tenemos el ángulo AOB congruente con un ángulo CUD, y además tenemos que el ángulo CUD es congruente con un diferente ángulo XWI, entonces, en resumen, el primero es congruente con el último, ¿cierto? Sabemos cómo funciona ya la transitividad.
Entonces, para esto consideremos tres semirrectas. Entonces, vamos a hablar de OH, OK y OL. Si nos damos cuenta, tienen un origen en común, el punto O. Y los vamos a situar todas sobre un mismo plano que llamaremos alfa. Vamos a considerar otras tres semirrectas, O'R, O'S y O'T, con un mismo origen O', y las vamos a situar en el mismo plano alfa, o bien en un otro plano, vamos a llamarlo alfa prima, ¿cierto? Para considerar ahí que están relacionadas de alguna forma. Y vamos a suponer además que la recta OL está en el interior del ángulo OH-OK. Entonces son estas tres semirectas, y lo que estamos diciendo en el fondo es que que hay una que está en el interior del ángulo formada por las otras dos. Entonces vamos a hacer un bosquejo aquí, así nos puede ayudar un poquito, ¿cierto? Entonces tenemos estas tres semirectas, y lo que nos dice es que OL está situada en el interior de las otras dos. Entonces, supongámoslo así, tenemos O, que sabemos que es el vértice en común de todas. Tenemos acá H, acá tenemos K, entonces el punto L debería estar acá. Ahí tenemos las tres cosas. Ahora sabemos que necesariamente H no debe estar así, ¿cierto? Puede estar abierto en cualquier momento. Generalmente no consideramos el ángulo llano, ni nulo, por lo tanto no coinciden los tres puntos, ni tampoco se considera muchas veces que sea una semirecta opuesta. Ahora aquí no hay esta observación, así que podría ser el caso. Entonces supongamos además que O'T está en el interior del ángulo RO'S. Entonces tenemos lo mismo, pero con estos puntos en cuestión. Entonces supongo, para que no sea lo mismo, vamos a dibujarlo en otra dirección. Entonces en este caso es OT. Entonces este sería O', acá tenemos T. Vamos a llamar aquí R y acá S, ¿cierto? Entonces ahí están esos tres puntos, y estas son semirectas con un origen O' en común, en cambio estas con el punto O en común. Y supongamos entonces todos estos van a estar viviendo por aquí en un plano alfa. Entonces, si tenemos que el ángulo HOL es congruente al ángulo RO'T, entonces si tenemos que, vamos a pintar de amarillo, bueno, naranja supongo, el ángulo HOL es congruente con el ángulo RO'T, entonces con este ángulo, y además tenemos que el ángulo OLK es congruente con TO'S. Entonces aquí vamos a ponerle otro colorcito. Entonces estamos hablando de congruencia en estos ángulos, ¿cierto? Entonces, todo el ángulo, es decir, H o K, es congruente con R o S. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos relacionar como lo que vimos recién de la suma diferencia de segmentos, ahora con respecto a la suma diferencia de ángulos congruentes dentro de un ángulo, dentro del interior de un ángulo. ¿Ya? Entonces vamos a ver la misma razón. Si consideramos ahora el ángulo HOL congruente a otro ángulo RO'T, además del ángulo HOK congruente al ángulo RO'S, entonces, en esta vez sería la diferencia, ¿cierto? El ángulo LOK es congruente con el ángulo TO'S. Entonces este axioma, como de la misma forma como lo vimos para el segmento, expresa la suma o bien la diferencia de ángulos congruentes, que dan como resultado, nuevamente, ángulos congruentes. Entonces, si conocemos dos ángulos congruentes y queremos trabajar con una parte de ellos, supongamos cuando lleguemos a bisectriz, a todas esas cosas, ¿ya? Ahí vamos a poder dividir entonces un ángulo congruente en dos partes congruentes y cosas por el estilo, ¿ya? En el fondo esa es como la utilidad, digamos, que tienen estos axiomas. Si partimos de un ángulo y queremos una parte interior de ese ángulo, vamos a poder usarlo de esa Profe, forma. ¿Sí? Voy a volver. por ejemplo, lo de los segmentos recién, que también la suma y la diferencia eran congruentes, casi lo mismo, pues, ¿no? Exactamente, es lo mismo. Sí, es lo mismo, la única diferencia es que se tratan para segmentos Se y trabaja para con ángulo y con segmento, eso es lo que cambia. Claro, justamente, eso es lo que cambia. Y debido a estas dos definiciones, después se pueden extender para las figuras, supongamos los triángulos y cosas, vamos a darnos cuenta que se utilizan mucho estas propiedades para determinar finalmente congruencia de figuras en base a la congruencia de sus ángulos o de sus segmentos. Ah, ya. Gracias, profe. De nada. Bien, y así entonces como llegamos al corolario 3, entonces ahí ahora nos toca demostrar esto. Voy a llevarlo a la pizarra mejor porque
así después puedo entregarles también el material para que ustedes copien. Lo que sí, vamos a dejar esto listo. Estamos en geometría euclidiana, ya vamos por acá. La circularidad 3 nos dice que todos los ángulos llanos, es decir, todos los ángulos de 90 grados, ¿cierto? O de pi, de 2pi, son congruentes, perdón, de pi, son congruentes. Entonces, todos los ángulos llanos son congruentes. Bueno, si tienen la misma medida, es obvio que son congruentes, ¿cierto? Pero sabemos que no hemos definido congruencia en base a la medida de sus ángulos, ¿ya? Entonces, eso cambia todo. Generalmente uno dice, ah, son congruentes cuando tienen igual medida, ¿no? Entonces, demostración. Vamos a suponer dos ángulos. Bueno, vamos a aprovecharnos del dibujo, entonces, ¿cierto? Vamos a considerar el ángulo AOB y el ángulo A' o' B', ángulos llanos. En este caso vamos a llevar en un plano pi1. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Vamos a colocar PD por demostrar, ¿cierto? Nuestra tesis sería ver que estos dos ángulos son congruentes. Profe, ¿qué significa que los ángulos sean llanos? Que miden 90 grados. O en el fondo, un ángulo llano, en realidad, según lo que nosotros hemos descrito, un ángulo llano es porque sus semirectas son opuestas. Pero, profe, ese es un de 180. El llano es el de 180, el de 90 grados es el recto. Claro, claro. Llanos de 180. Llanos de 180. Entonces, cuando hablamos de que son semirectas opuestas, es porque hay una misma recta. Entonces, el origen está, supongamos, aquí está el O. Y que sean semirectas opuestas quiere decir que el A está hacia allá y el B está hacia acá. Y son semirectas opuestas sobre una misma recta. Es que sean llanos. Vale, vale, gracias. Entonces, cuando hablamos de nulo, segmento nulo es porque tenemos el punto O acá. Nuevamente tenemos una recta. O se supone que sería una recta. Voy a hacerlo de nuevo. Eso ya, entonces tenemos un segmento. Tenemos el origen. Entonces, si consideramos A y B del mismo lado, este es un ángulo nulo. Ahora, si A y B coinciden, también, ¿cierto? Y en este caso es cuando se habla de llano. Entonces, generalmente estas son las excepciones que se están utilizando en cualquiera de las definiciones o proposiciones que hemos visto. De hecho, la definición de ángulo recto todavía no hemos llegado tampoco. Como que eso va a tomar importancia ya con los triángulos y cosas por el estilo. En perpendicularidad, en realidad. Ahí, paralelismo y perpendicularidad, ahí vamos a conocer recién el ángulo recto. Bien, entonces por nuestro axioma de construcción del ángulo, entonces recordemos que nos decía que existía una semirrecta en el mismo plano. Entonces vamos a llamar a la semirrecta OX en este mismo plano pi1, unión una recta. Vamos a copiar exactamente la de la definición, ¿cierto? Que entonces existe una semirrecta sobre el mismo plano que pertenece a una recta, de tal forma que existe un ángulo congruente al primer ángulo en cuestión. Entonces en este caso vamos a llamarle a OX, y que es congruente a nuestro ángulo A' o' B'. Entonces, en base a nuestro axioma de construcción del ángulo, dijimos que existe una semirecta de esta forma, esa semirecta, de tal manera que este ángulo es congruente con ese dicho ángulo.
Como sabemos que el ángulo A' o' y B' es llano, ¿cierto? Y esto sabemos que es por hipótesis. Entonces, está bajito mejor. Entonces, A o X también es llano, por ser congruente, ¿cierto? Y por lo tanto, sus semirectas que lo determinan son opuestas, ¿cierto? Entonces, la semirecta OX y la semirecta OA son semirectas opuestas. Pero, como por hipótesis, A o B es llano, entonces la semirecta OA y la semirecta OB también son opuestas. Por axioma de separación de la recta, o de otras palabras, vamos a decir ahí por ejercicio, si no me equivoco era el 7 o 8 de la guía, son semirectas coincidentes. Entonces, si son semirectas opuestas, el axioma de separación de la recta nos dice que coinciden, porque tenemos dos semirectas opuestas respecto a la misma semirecta, ¿cierto? Entonces, eso sabemos que no puede suceder, porque tenemos que OX y OA son opuestas, y nuevamente OA está siendo opuesta con OB. Entonces el axioma de separación de la recta nos dice que una recta la puedo separar solo en los conjuntos disjuntos, entonces no puedo tener tres semirectas opuestas entre sí. Ya, eso hace que OX y OB coinciden como semirectas, lo que nos permite concluir que los ángulos son entonces congruentes. ¿Cierto? Porque en el fondo lo que quiere decir esto que coinciden es que el ángulo A o X o el ángulo A o B son el mismo. Entonces, en el fondo lo que hicimos, nos construimos otro ángulo congruente al ángulo A' o' B' y probamos que ese nuevo ángulo no tenía otra forma que ser A o B. Bien, entonces continuamos con la definición 9, que es la primera definición respecto al triángulo. Entonces sabemos que el triángulo es una figura muy importante para el estudio de la geometría, por lo tanto abre todo un mundo, nuevas posibilidades y nuevas proposiciones. Entonces consideremos el triángulo, para definir el triángulo consideremos tres puntos distintos, A, B y C, no colineales, es decir, los tres puntos no pertenecen a la misma recta. La unión de los segmentos AB, BC y CA determinan el triángulo de vértices ABC correspondientemente y denotaremos como triángulo ABC o bien ABC con gorrito de triángulo, ¿cierto? Generalmente vamos a utilizar la primera notación, triángulo ABC. Entonces vamos a identificar algunas cosas, tenemos un triángulo ABC en cuestión. También recordemos que generalmente los vértices se anotan en sentido contrario a la aguja del reloj, ¿cierto? Y eso quiere decir, si partimos de aquí arribita, uno lo va a escribir en esa dirección. Entonces consideremos que el ángulo en el vértice A, el ángulo opuesto al segmento BC, y respectivamente, ¿cierto?, para cada uno de los segmentos.
ángulo adyacente, ángulo opuesto. Recordaremos que el ángulo adyacente es que el punto es el punto de origen de un segmento, o de otras palabras, digamos que el lado al cual está pegadito el ángulo, ¿cierto? Es el adyacente y el opuesto, todos tenemos claro cuál es el ángulo opuesto. Entonces consideremos que los segmentos AB, BC y CA se llaman los lados del triángulo, mientras que los ángulos ABC, BAC y ACB se llaman ángulos interiores o simplemente ángulos del triángulo ABC. Y también, si no hay ambigüedad, serán denotados por sus vértices. O sea, solo A con el símbolo de ángulo sería el ángulo en el vértice A, B y C respectivamente. Entonces, cuando hablamos aquí, cuando se hace la observación de si es que no existe ambigüedad, depende de la figura o el ejercicio en cuestión, ¿cierto? Y esto quiere decir que si tenemos un triángulo, supongamos al interior de otro, generalmente no hay muchos problemas con respecto a estas cosas. Pero si tenemos un triángulo, ¿cierto? Y tenemos aquí una subdivisión, por ejemplo, el ejercicio supongamos es algo así, ya cambia todo, porque si queremos hablar de, por ejemplo, el ángulo B, sabemos que el ángulo B sería todo esto, ¿cierto? Entonces, si estamos trabajando con pseudo medidas o con la medida del interior, la medida, supongamos, de D, B, C, por decir algo, ¿ya? Ahí existe ambigüedad, ¿cierto? Porque tendríamos el ángulo, el vértice B puede ser ya sea DBC o puede ser ABD, ¿cierto? Entonces, en este caso, generalmente denotaremos por B el ángulo ABC, el ángulo, digamos, el mayor ángulo comprendido en un vértice. Entonces, para evitar esa ambigüedad, generalmente uno utiliza los tres puntos que determinan dicho ángulo, y solo en el caso de no existir ambigüedad o no existir una subdivisión de dicho ángulo interior, vamos a denotarlo solo con la letra de su vértice correspondiente. Además, el interior del triángulo está definido por, que se denotará nuevamente int de interior, ¿cierto? De triángulo ABC, por el semiplano de borde recta AB que contienen AC, intersección el semiplano de borde AC que contienen AB, intersección el semiplano de borde BC que contienen A. Entonces, de la misma forma como hicimos la definición para el ángulo, ¿se acuerdan que cuando definimos el interior del ángulo lo hicimos también con intersección? Entonces, en el ángulo era porque, supongamos, tenemos estas dos rectas. Aquí, digamos, vamos a tener A, B, C. Entonces, supongamos, la primera definición está hablando de semiplano de borde AB que contienen AC, entonces está hablando que es todo lo que está debajo de esta recta. En este caso sería todo lo que está arriba, y esta de acá sería todo lo que está abajo, ¿cierto? Entonces vemos que la figura que más queda pintada en el fondo es el interior del triángulo, y claramente es la intersección entre todos los semiplanos ahí contenidos. En un triángulo ABC, diremos además que A es el ángulo opuesto al lado BC, y los ángulos B y C son ángulos adyacentes a dicho lado. Recíprocamente, el segmento BC o el lado BC se llama lado opuesto al ángulo del vértice A, y el mismo lado BC se llama lado adyacente tanto a B como al ángulo C. Esta misma terminología es aplicable a otros ángulos y a lados del triángulo. Así se establece la décima definición, es decir, ahora congruencia, pero en figuras, en particular en la figura del triángulo. Entonces sea el triángulo ABC, o diríamos que el triángulo ABC es congruente a un triángulo A', B' y C', si cumple estas dos condiciones. Primero, que todos sus lados correspondientes son congruentes, y además que todos sus ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, necesitamos que sus tres lados sean congruentes a otros tres lados de otro triángulo, y a su vez que los tres ángulos interiores sean congruentes con los otros tres ángulos interiores del otro triángulo. Ahora, cuando hablamos de correspondiente, eso lo vamos a saber después, ¿cierto? En un principio solo nos importa que digamos que todos sus lados y todos sus ángulos sean congruentes, nos da lo mismo el orden, ¿cierto? Muchas veces uno puede estar como al revés, por así decirlo, como la simetría,
la reflexión de un triángulo, pero eso, digamos, son detalles, ¿cierto? Lo que nos importa es que si existe un lado, por ejemplo, que no cumple la congruencia, inmediatamente el triángulo no lo es. Ahora, posteriormente vamos a ver muchas propiedades y teoremas también que nos van a indicar de que bastan tener solo dos lados para que el triángulo sea congruente, por ejemplo, ¿ya? Que dos lados congruentes implica inmediatamente que el tercero lo sea, ¿ya? O muchos de los criterios que uno bien conoce, ¿cierto? Como el lado ángulo-lado y cosas por el estilo, que también van a ser objeto de estudio durante este capítulo de congruencia. En este caso, decimos que los vértices, lados y ángulos son homólogos o correspondientes. Entonces vamos a ver el primer axioma, el axioma lado-ángulo-lado, que establece las condiciones mínimas para la congruencia de dos triángulos y que se denomina lado-ángulo-lado y se denota generalmente LAL. Entonces nos dice que si dos triángulos ABC y A'B' y C' presentan las siguientes congruencias, que sería dos lados y el ángulo entre dichos lados, ¿cierto? Entonces tenemos AB, A'B' congruentes, AC y A'C' congruentes, y respectivamente BAC, que es el ángulo formado entre estos dos segmentos que presentan congruencia, es congruente al ángulo B'A'C', que también es el ángulo entre los segmentos que presentan congruencia, ¿cierto? Por ahí, de ahí viene la naturaleza del nombre. Entonces nos asegura que si sucede esto, inmediatamente tenemos la congruencia de los triángulos. Según el axioma LAL, dos triángulos son congruentes si en uno de ellos existen dos lados y un ángulo comprendido entre dichos lados, respectivamente congruente a dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados en el otro triángulo. Los siguientes dos teoremas establecen que la relación de congruencia entre segmentos, respectivamente en triángulos, mantiene la disposición de los puntos en una recta, respectivamente la disposición de las semirrectas que tienen el origen en el vértice de un ángulo. Entonces, como bien lo decía el enunciado anterior, y esto vale la pena también importar, LAL es un axioma, ¿cierto? Entonces vamos a ver que después, cuando probemos teoremas que se pueden deducir de esta cosa, recordemos que el axioma son, digamos, como las verdades, ¿cierto?, que nos dicen y tenemos que creer, mientras que los teoremas son los que se prueban usando los axiomas, ¿ya? Entonces a veces pues, vamos a ver este axioma LAL que parece muy importante, pero no hay una demostración, claro, porque es un axioma. Entonces la observación nos permite establecer el teorema 10, que este sí es objeto de prueba. ¿Qué nos dice el teorema 10? Consideremos tres puntos ABC, tres puntos que pertenecen a una misma recta A, y por otro lado, tres puntos A', B' y C', que pertenecen a una recta B. Entonces aquí tenemos la primera recta A, la recta B, de tal forma que que AB, el segmento AB y el segmento A'B' son congruentes, y de la misma forma que el segmento AC y el segmento A'C' son congruentes, ¿cierto? Entonces aquí tenemos AB, A'B', y por otro lado tenemos el total del segmento, ¿cierto? Ahora, si B está entre A y C, ¿cierto? En A, y a su vez tenemos que B' está de un mismo lado que C' con respecto a A', entonces B' está entre A' y C'. Entonces sabemos en este caso que B está del mismo lado que C' respecto a A, ¿cierto? Entonces en el fondo este C' puede estar antes que B. Podría dar la situación. Ahora, ¿qué es lo que nos va a complicar este hecho? El hecho de que este segmento AC y A'C' son congruentes, ¿cierto? Entonces ese, digamos, va a ser el que nos va a dar ahí el detalle importante para la prueba. Entonces para este vamos a copiar todo y empezaremos la prueba. Entonces demostración.
Entonces tenemos que por axioma de construcción del segmento, existe un punto que en este caso vamos a llamarle C'', porque ya tenemos C', ¿cierto? En la recta B, entonces vamos a colocarle C' que pertenece a la recta B, tal que el punto B' está entre A' y C''. ¿Ya? Entonces el C, digamos, no lo estamos considerando porque sabemos que es lo que queremos probar. Además, recordemos que el axioma de construcción del segmento, la gracia que tiene es que este nuevo punto C', lo fijamos de tal manera que existe congruencia con otro segmento que busquemos, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a buscar un segmento congruente al segmento BC, que sería B'C'. Entonces, bueno, aquí abajito está el dibujo, ¿cierto? De todas maneras, tenemos A', en este caso está la recta B, ¿cierto? Tenemos un B', C', que no sabemos dónde está, y estamos fijando un C'' por ahí. Entonces, vamos a colocar aquí como observación nuevamente el teorema. Queda probado si C'' coincide con C', ¿cierto? Por la congruencia del segmento. Bien, entonces, como por hipótesis, tenemos que el segmento AB es congruente con el segmento A'B', y lo mismo con BC y BC', ¿cierto? Que es lo que vimos según axioma de construcción del segmento. Se obtiene que el segmento A'C' es congruente con el segmento A'C''. Y esto sería por suma de segmentos. Esto que lo acabamos de ver. Entonces tenemos esta parte, y esta parte es congruente, entonces la suma completa es congruente con AB y BC, que nuevamente por suma sería congruente con AC. Y como por hipótesis tenemos que AC, segmento AC es congruente con el segmento A'C', por hipótesis, se tiene que A'C' es congruente con A'C', como segmento, ¿cierto? Ahí se olvidó el gorrito, me avisan para que no lo copien con error. Y este caso sería por transitividad, ¿cierto? Sabemos que la congruencia es una relación de equivalencia, por lo tanto es transitiva. Entonces de aquí, ¿qué nos permite concluir? Tenemos dos segmentos con un punto en común. ¿Qué sucede con el otro? Deberían coincidir, ¿cierto? Recordemos que hay ejercicios que más o menos pedían probar esta cosa, no sé cómo lo han argumentado. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite seguir que C' y C'' coinciden como consecuencia del axioma de construcción del segmento.
coma, pues estos están sobre la recta B y del mismo lado que A', ya que C'' se tomó de modo tal que P' está entre A' y C''. Luego, B' está entre A' y C'. Sí, no sé si quieren ver algunas letras para que después puedan reconstruir ahí la demostración. Bueno, entonces para ese ejercicio que está, ¿cierto? De aquí, de esta parte final, ahí pueden rearmar la argumentación para tener más o menos la prueba de lo que se necesitaba, ¿vale? Bien, entonces posterior a esto se le usa el teorema 11, que nuevamente, como hemos visto en los últimos casos, es lo mismo pero para ángulos. Entonces el teorema 11 nos dice que supongamos que en cierto plano fijo se tienen las semirrectas OH, OK o L, y que en el mismo semiplano, o bien en otro cualquiera, se tienen las semirrectas O'OH', O'K' y O'L'. Supongamos además que las semirrectas OK y OL están en un mismo semiplano determinado por la recta OH, y que las semirrectas O'K' y O'L' tienen disposición análoga con respecto a O'H'. Si el ángulo HOK es congruente con el ángulo H' O'K', además que el ángulo OHL es congruente con H' O'L', y si la semirrecta OK está en el interior del ángulo HOL, la semirrecta O'K' estará también en el interior del ángulo H' O'L'. Entonces, se va a utilizar exactamente la misma cosa, solo que en vez de cambiar el axioma de construcción de segmento, uno va a partir con el axioma de construcción del ángulo, lo cual, como vimos, nos permite construir un ángulo de una semirrecta de la misma forma. Y como sabemos que la relación de congruencia también cumple con las mismas propiedades que para segmento, es decir, en este caso la transitividad, la suma de ángulo, la diferencia de ángulo, ¿ya? Se va a seguir una demostración exactamente análoga, solamente que vamos a tener que cambiar los axiomas que utilizamos para segmento para ángulos, ¿ya? Entonces digamos que esta demostración es análoga, entonces vamos a dejarla de ejercicio. De todas maneras, queda ahí la recomendación de escribirla. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la demostración es análoga a la anterior, pero respectivamente utilizando los axiomas de ángulos, todo lo que dijimos de segmento para ángulos, ¿ya? Y se dan cuenta que sale tal cual. Ya, y en este caso viene ahora el teorema 12, que sería el caso de congruencias ángulo-lado-ángulo, o bien conocido como ALA o ALA, que nos dice que sean dos triángulos, ABC y A'C', tales que tienen un par de lados congruentes, AP congruente a A'B', y dos pares de ángulos congruentes que correspondidos entre el lado congruente.
En este caso, BAC y B'C' es congruente, y de otro modo, CBA es congruente con C'B'A'. Entonces, en el dibujo, ¿cierto?, establece que ángulo, lado, ángulo es el orden en el cual se presentan las congruencias, ¿cierto? Entonces tenemos ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces, el nombre, ¿cierto?, es el que nos dice cómo se deberán presentar los casos de congruencia en su hipótesis. Entonces, dado este orden de congruencia, nos establece que inmediatamente los ángulos, los triángulos son congruentes. Entonces, este es el último que vamos a probar el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Que son congruentes. ¿Y cómo podemos probar que dos triángulos son congruentes? Hasta ahora solo podemos creer ciegamente en el axioma LAL, ¿cierto? Por lo tanto, para el axioma LAL, lo que nos falta es un lado. Nos basta probar un lado más que es congruente y estamos listos, ¿cierto? Entonces, en ese caso podemos probar que CA es congruente con C'A', o bien que CB es congruente con C'B'. En cualquiera de los dos casos, obtenemos LAL, y por axioma LAL tenemos la congruencia que buscamos, ¿ya? Entonces lo que vamos a buscar en el fondo, este problema se reduce a encontrar congruencia entre los otros dos lados. Con un par de lados congruentes ya está listo, ¿cierto? Entonces aquí como demostración vamos a decir, consiste, o la prueba consiste, ¿cierto?, en demostrar, nosotros vamos a tomar el camino AC, A'C', ¿ya? Y usar axioma LAL. Entonces, consideremos D un punto sobre la semirrecta AC, de tal modo que A, con este nuevo punto D, como segmento, es congruente al lado A'C'. Entonces, esto es por axioma de construcción del segmento. Entonces, como dijimos, ¿cierto?, cuando definimos este axioma, el axioma de construcción del segmento en el fondo nos permite fijar un punto sobre una semirrecta de tal manera que desde el origen de esta semirrecta hasta este punto determine la congruencia con otro que buscamos, en este caso con el lado que queremos probar. Entonces, ¿a qué vamos a reducir el problema? Vamos a querer reducir el problema a que, en este caso, D, ¿cierto?, coincide con C, en el fondo. O en el fondo que AD es congruente a AC. O de congruencia en congruencia, como siempre se trata de hacer, finalmente. Bien, entonces, por tanto, tenemos un nuevo tipo de triángulo, ¿cierto? Si lo queremos mirar. Entonces, el triángulo de acá queda bien, pero este triángulo de acá va a quedar un poco raro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir un poco raro? Que fijamos un punto D por aquí, de tal manera, entonces supongamos aquí, supongamos que vamos a fijar aquí el punto D, de tal manera, entonces, que existe ahora congruencia de este segmento AD con A'C'. Suponiendo entonces, claro, de que ya no lo son. Entonces, si son congruentes segmento con este segmento, la única forma sería que C y D coinciden, ¿cierto? En el fondo que AD en realidad es AC, perdón. Entonces, por lo tanto, si tenemos todos estos lados correspondientes, que sabemos que si lo encontrábamos íbamos a aplicar LAL para que fuesen congruentes. Por lo tanto, con este nuevo segmento AD, sí tenemos la congruencia inmediatamente. Es decir, este triángulo ABD, ABD, es congruente con el triángulo A'B'C', ¿cierto? Por axioma LAL. Luego, sabemos que si tenemos dos triángulos congruentes, todos sus lados y sus ángulos correspondientes, o bien homólogos, son congruentes.
Entonces tenemos que el ángulo DBA es congruente con el ángulo C'B'A', y como por hipótesis tenemos que los ángulos CBA y C'B'A' son congruentes. Perdón, aquí voy a reescribir este C. Tenemos por transitividad se tiene que DBA es congruente con CBA. Entonces, por axioma de construcción del ángulo, tenemos... Entonces, por axioma de construcción del ángulo, ¿qué es lo que sucede? Que aquí, si nos damos cuenta, tenemos que dos ángulos son congruentes. La semirrecta BA o la semirrecta AB coinciden, por lo tanto, para que estos ángulos sean congruentes, la única que puede suceder mediante el axioma de construcción del ángulo es que las otras semirrectas que definen dicho ángulo deben coincidir. En este caso, la semirrecta CB y la semirrecta DB o BD. Entonces tenemos, vamos a colocar BC como semirrecta, coincide con BD como semirrecta, donde por el teorema 1, ¿cierto? Si coinciden en un punto, tenemos que los puntos C y D coinciden respectivamente. Esto nos permite determinar que el segmento AC y el segmento A'C' son congruentes. Entonces nuevamente, bueno, aquí pusimos el triangulito porque ya habíamos avisado, ¿cierto? Luego, y por lo tanto, mediante axioma LAL, tenemos la congruencia de dichos triángulos. Bueno, ahí uno podía colocar simplemente triángulo ABC congruente a triángulo A'C', ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, en este tipo de teorema aquí estamos aplicando cosas que vienen en algunos ejercicios de la guía igual. Entonces les pueden servir incluso también al menos a notar qué tipo de cosas les sirve, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, si tengo dos semirrectas, había uno de los ejercicios que había que ver que los puntos coinciden, o era al revés, si no me equivoco, el ejercicio. Entonces ahí hay algunas ayudas en cuanto a algunos de esos problemas propuestos. Entonces con esta aplicación vamos a quedar hasta hoy y continuamos el día de mañana entonces. Ya, continuamos el día de mañana. No sé, chicos, si les queda alguna duda, alguna consulta. Se pegó mi cámara de nuevo. Bueno, en caso, como saben, ya cierto, disponible siempre mediante correo, y vamos a subir esta clase durante la tarde, yo supongo, porque tengo otra clase ahora, después tengo un seminario mientras la clase, y apenas termine las voy a dejar subir, porque si las dejo subiendo antes, ¿cierto? El problema del internet ahí, que digamos que YouTube va a acaparar toda la red, voy a tener problemas con la conexión, así que a la tarde sí o sí se las voy a dejar subiendo a partir de las 6 más o menos. Yo creo que por ahí va a dejar subiendo así que va a estar disponible tipo 6:30, 7, ¿ya?
En el caso de que no pase, supongamos, siéntase totalmente libre de mandarme un correo para acordarme que la suba, ¿ya? En el caso de que suceda. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Que estén muy bien. Recuerden a las 12 mañana. Ya, profe, chao. Chao, Gracias, cuídense, que estén profesor. bien. Gracias a Chao. ustedes. Diego y Andrew, los de cálculo, chicos, hoy vamos a empezar un poquito más tarde, ¿vale? A las 4:30. Les voy a mandar el correo de todas maneras, Ah, ya, bueno. ¿ya? Para Ya, que, profe. no pierdan paciencia esperando en el caso de. Ya. Bueno, Vale, gracias. Chao, chao. chao.